Los postres más baratos que he comprado en mi vida. 30 centavos, 150 colones el cono clásico que ya se me está derritiendo. 400 colones, 80 centavos. Vean esta bestia. Ojo, ojo con esta belleza. 400 colones vale el McFlurry aquí en Indonesia. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a adentrarnos en un McDonald's, pero no en cualquiera. Se dice que en uno de los McDonald's más baratos del mundo, aquí en Indonesia. Y en la calle y por todo lado, las cosas son baratas. ¿Cuánto pueden costar en un establecimiento como este que siempre tiene que adaptarse a los locales? Siempre tiene que adaptarse a la economía y a la gastronomía local. ¿Qué nos podrá ofrecer y qué precios podrá tener? Vamos a averiguarlo. Lo primero, obviamente, local esquinero, bien ubicado. Vamos a ver las promos que ofrecen aquí en la cartelera. Hello Kitty. Promos de Hello Kitty en la actualidad. Veos, qué bonito. Vamos a ver, por aquí nos patrocinan un McFlurry como de mi villano favorito. Uf, vean ese chocolate con caramelo. Hay que entrar de inmediato. Hay un McCafé, las máquinas de pedir de siempre. Y aquí ya no les puedo mostrar. Recuerden que siempre que hayan mujeres musulmanas trabajando, se puede meter uno en problemas. Entonces, vamos directo a lo que vinimos. Lo primero es cambiar el idioma porque no... ¿Qué es esto? Por Dios, lo necesito. Cambiemos esto a inglés, pero ya. A ver qué tienen para ofrecernos, para comer aquí. Empezamos con hamburguesas, esta negra de inmediato. En hamburguesas realmente no veo así nada demasiado extraño. Tal vez esta que es una hamburguesa picante, pollo frito. Todo un menú de pollo frito en McDonald's. Esto debe ser por la competencia heavy contra KFC que tienen en este país. Vea, ofrece hasta alitas con soya coreana, dice. Lo necesito. Amigos, y los precios que hay aquí, por Dios, ¿qué es esta locura? No lo puedo creer. No, esto es lo que piden siempre. Nos acabamos de armar un combo que trae pollo, arroz y un juguete de Hello Kitty. Espectacular. Aparte de que ya tenemos un menú de pollo frito, hay un menú de pollo frito picante, totalmente aparte. ¿Qué es esta locura? Lo necesito, por favor. No puede ser, no puede ser. ¿Qué están viendo mis ojos, amigos? El cono clásico de McDonald's vale 50 centavos, vale medio dólar, no menos. Puede costar unos 200 colones tal vez. ¡Qué locura! El McFlurry vale menos de $1. 500 colones un McFlurry de Oreo. El Sundae, Dios. Vamos a pedir todo. Aunque creo que estos los voy a pedir ahora porque siempre nos pasa lo mismo. Siempre se me derriten, me tengo que comer todo como que si fuera vómito y no es la idea. Entonces, ahorita entramos en esto en detalle. Y vean este. Alitas con soya y ajo coreanas. Una taza de maíz dulce. Se puede comprar una taza de maíz dulce por aparte. Amigos, apenas llegamos, nos tuvimos que pedir esto rápido porque estos son platos únicamente de desayuno. Y oigan lo siguiente, McDonald's tuvo que competir con toda la comida que hay aquí en la calle, que usted puede conseguir un plato contundente por $1 y crearon platos que valen $1 o menos. Todo esto que ven aquí vale como $1.10, $1.20. Este wrap vale $1 y viene con jamón, con queso y con huevo. Pero vean el tamaño de esto. Y hay un sello que dice Pastimura en ciertas comidas, que es como que eso garantiza que es una comida realmente barata. Entonces vamos a arrancar el día con un wrapcito de $1. Está rico, la verdad. Buena combinación y baratísimo. Ahora vamos a ver qué traen como estos bowls. Aquí viene pollo desmechado, viene huevo, viene una salsita barbecue. Vean, ¿qué será esto? Trae algo como seco, deshidratado. Y huele potente. Creo que chile. Vamos a entrarle con todo. No había visto, en el fondo viene full de arroz, completamente cargado de arroz. Obviamente que esto usted lo va a llenar. Uy, amigos, está muy picante. Está muy picante y hay algo que sabe muy mal.
Lo peor es que no me han traído el resto del pedido. Pero yo hablando, gracias a Dios aquí está llegando. Por favor, de inmediato que me voy a morir. Ay, Dios. Yo creo que nunca me había pasado esto en un McDonald's. De verdad, hay algo que huele muy, muy, muy mal. Creo que es esa salsa roja. Huele como a pescado cuando está seco. No. Para mi gusto, huele muy mal. Vamos a ponerlo por allá. Vamos con este otro desayuno. Esperemos que nos trate mejor. Trae como tortillita aquí tostada, pollito desmechado, esto deshidratado, ya tengo miedo. Es como chile, como especias, aquí un poquito, no sé si será culantro, no creo la verdad. Y en el fondo, vean lo que trae en el fondo, es como una pasta de arroz. Igual, esto tiene que llenar y medio. Vamos a ver a qué sabe la pasta sola. Está muy rica, como que... No sé si es esto verde, pero trae especias, sabe saladita. Tiene sabor por lo menos. Ahora vamos a agarrar un poquito de todo. Dios mío. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Está caliente y me está quemando el chile que ya me quemó. Pero esta está mucho más rica. Espectacular, la verdad. Y por 500, 600 colones, $1, desayuno completo. Ahora sí, pongan cuidado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 piezas de pollo. 1, 2, 3, 4 hamburguesas. 2 desayunos. Un postre por aquí completo. Fanta con crema. Café frío. Té. Tenemos orden de arroz. Un café especial. Otro café frío. No sé ni qué. Hasta un juguete de Hello Kitty tenemos aquí. Todo por $28. ¿Qué? 14 rojos. Todo lo que está en la mesa. De aquí come Raimundo y todo el mundo. Ya les voy a dar precios detallados de cada cosa, pero vamos a entrarle a la comida indonesia de McDonald's como se debe, con todos los poderes. Esto se ve muy rojo. Vamos a empezar por aquí. Cabe recalcar que este es el desayuno. Esta es la primera comida que va a recibir mi estómago en el día. Perdóneme. Les contaba que el pollo frito de McDonald's es para competir con el KFC, que a lo que entiendo es de lo más duro que hay en Indonesia. Tiene más de 500 locales en todo el país, pero está buena la verdad. Esta receta del empanizador está rico, muy crispy y picante en el punto. No arde. Que ojo, yo creo que esta piecita es de las más caras que compramos y vale $1.50 solo esa pieza de pollo picante. De hecho que no, sí está muy picante. Vamos a mandarnos este cafecito que se llama Afogato, que viene con esto. Pido disculpas, no sé si voy a hacer un atentado contra la gastronomía, pero me parece, no hay a quien preguntarle, me parece que esto se le echa aquí. Uy, vean, sí funcionó. Lo echamos y se levantó esto delicioso. ¡Ay, gallos! ¿Qué es esta maravilla? ¡Qué delicia! Es como si en el centro tuviera un heladito de vainilla, que usted le rocea el café alrededor y agarra el sabor del helado. Espectacular esto, la verdad, demasiado bueno. Vamos a ir arrancando fuerte, vamos a ir arrancando potente. Aquí les va, damas y caballeros. ¿Qué se me hizo? Se me perdió. Señoras y señores, la Big Mac. Existe un índice en torno a esta hamburguesa. Hay economistas que de acuerdo al índice de Big Mac se dan cuenta qué tan bien o qué tan mal o qué tan barato o qué tan cara está la economía en un país. Esta Big Mac en Costa Rica vale aproximadamente $5.8 más o menos. Me parece que estaba como en 2.950 cuando yo me vine. ¿Saben cuánto vale una Big Mac aquí en Indonesia? Por Dios, agárrense fuerte de donde puedan para este dato. Esta bicha vale $2.7. Exactamente la misma. Torta, cebollilla, la lechuga, la salsa, otra torta y queso. 1.350 colones vale la Big Mac en Indonesia. Y a ver si sabe igual. A ver si no es que la carne ahí me le metieron de otra cosa. La misma. Esto que tienen aquí es un Milo.
o un Milo, creo que lo conocemos nosotros. Es un chocolate, pero es muy famoso aquí en Indonesia. Tanto que en el McDonald's a usted le ofrecen un Milo. Sin embargo, para que comparen con la calle, este Milo aquí en McDonald's, este vasito, vale 70 centavos, 350 colones. Y casi el mismo vaso en la calle, que se lo preparan a usted instantáneo, se lo venden a 30 centavos, a 150 colones. El sabor de este Milo es como, no sé si es como de chocolate barato o como de chocolate en polvo, un poquillo fuerte, como que no es ese que sabe rico. Ojo, bueno, esto sí hay que decirlo, estas alitas me quedaron debiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, señores? Esto no era un pollo, esto era un pollito. Un nonato, es que le dicen Charlie. Estaba en sus primeros meses de vida. Estas son unas alitas coreanas en una salsa de soya. Uy, sabe mucho a Japón, la verdad. Bueno, son coreanas, están a la par. Pero sí, sabe mucho a Japón. Es un pollo frito bañado en salsa de soya. Una salsa de soya dulcita. Eso sí, estos dos pedacitos de pollo vale $1. 500 colones esta comidita. Es como un snackcito. En la vida hay que mantener un equilibrio perfecto. Así que vamos a entrarle al McFlurry como de los Minions, me parece, o de mi villano favorito. Que es un McFlurry que trae como color, unas chispas ahí color chicle, y trae una cosa amarilla que es de Indonesia, que se llama Sprinkle o algo así. Vamos a ver esta belleza. Efectivamente, es como un McFlurry, sabor chicle, así un poquito de menta y sabor banano, porque este es un McFlurry de banano. De banana le dicen aquí, me imagino que es por ser amarillo, los Minions, no sé. Pero está bueno el sabor y lo mejor es el precio. Esto que ustedes tienen aquí vale $1.10 aproximadamente, 600 colones. Ahora, dentro del menú de McDonald's en Indonesia hay como platos que son un plato completo, se podría decir aquí en Indonesia, que es un plato que trae huevo, trae arroz y trae pollo. Entonces, vean lo que tenemos aquí. Este plato es como el plato del día en una soda, viene hasta con fresco. Usted elige el fresco, este es el más clásico, es un té frío. Y esto de aquí es huevo, pollo y ojo con lo que trae esta bolsa. Esta bolsa viene con una orden de arroz. Véanlo, todo compacto, masudo y blanco, blanco, blanco. Entonces así es como viene. Es como una comida completa. Arroz, huevo, pollo frito y el vasito. Toda esta comida vale $2, menos de $2. 1000 colones este plato. Vamos a probar el arroz de aquí pelado. No tiene sabor, no sabe a nada. Es nada más una masa blanca y ya. Solo para llenar las alitas. Son alitas coreanas en salsa de soya, soya dulce, hasta que vienen bañadas. Y el huevo, huevo común y corriente del mismo de todo el planeta, de gallina. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo? Dice producción que tenemos que hacer una pausa, amigos. Un momento. Efectivamente, damas y caballeros, llegaron. Ya no llegaron, no. Ayúdeme, Charlie, deje de grabar. Llegaron los refuerzos, amigos. Un poco desbaratados, pero llegaron. Los postres más baratos que he comprado en mi vida. 30 centavos, 150 colones el cono clásico que ya se me está derritiendo. 400 colones, 80 centavos. Vean esta bestia. Un cono totalmente cubierto de chocolate. El clásico de McDonald's, demasiado barato. Vean lo que nos acaban de traer, un queque que dice Araya Vlogs. Mentira, ojalá ya deseara yo. Este es un queque que me pareció bien extraño, la verdad. Un queque verde que venden aquí. Ya casi le vamos a entrar. Ahora sí, papá, ¿qué diablos es esta hamburguesa negra y qué es lo que trae adentro? Me siento un poco estafado. Les voy a dejar la promoción de esta hamburguesa negra, ¿ok? Vean la promoción, vean cómo se ve con unos cositos ahí súper exóticos adentro y vean la realidad. Lo que pides en Wish, lo que te llega. Pero vamos a entrarle, no vamos a juzgar un libro por su portada.
Estoy viendo que esta torta del centro es una torta rellena de queso cheddar, como con pasta, vean. Es una combinación rara, sinceramente. Está bien, pasa, pero muy rara, como muy cerda tal vez. Sabe a demasiado queso cheddar, es demasiado. Esta bicha exótica vale menos de $3, como 1.300, 1.400 colones. Por cierto, antes me la tomé y nunca se las enseñé. Era una Fanta que venía como con helado encima, que la mezcla sabe rica, un bombazo de azúcar, es bien cerda, pero buena. Nos pedimos esta de aquí, esta es una colaboración de Sprite con soda italiana. Sabrán ustedes qué es soda italiana. Yo aquí lo que veo es un fresco de Chan. Yo le veo unos punticos ahí negros. Vamos a ver a qué sabe esta cuestión. Está rico, la verdad, está muy refrescante. Es como soda, agua con gas y un poquito como de pitaya. Podría ser. Pero muy leve. La cajita feliz viene con un juguete de los Minions. Está tuanis, la verdad, está tuanis. Viene con una cajita de leche. Qué vergüenza, de verdad, qué vergüenza con todos ustedes de esta mesa así. Viene con una orden de maíz dulce para niños. Y viene con la típica hamburguesilla de queso de res. Estos son unos pedacitos de pollo, pero de pollo picante. Dios mío, ¿cómo come esta gente tan picante? Esta bolsita vale 400 colones, 80 centavos. Uf, demasiado picante. Pero ¿saben qué también vale 80 centavos? El McFlurry de Oreo, amigos. El famoso McFlurry de Oreo de McDonald's. Ojo, ojo con esta belleza. 400 colones vale el McFlurry aquí en Indonesia. Vamos a ver si sabe igual. El mismo de todo el planeta Tierra, solo que no sé cuántas veces más barato. Díganmelo ustedes allá abajo en los comentarios. Estos son los sundae. En teoría, esto venía como un cono, pero no aguantó. El calor aquí afuera está un poquito fuerte, pero es un sundae de chocolate, un sundae de fresa y valen un poquito menos que el McFlurry, como 70 centavos, unos 350 colones. Con un vaso de azúcar, el de fresa. Delicioso. Lo único que es un poquito más caro es el queque, que vale $2, 1.000 colones, que para hacer aquí está carísimo después de todo lo que hemos visto. Queque verde. Qué raro este queque, sabe a té. ¡Ey! Es como un amor-odio porque está dulcito y tiene coco arriba, pero no sé si es el pan. Sabe a té verde, como a matcha. Para cerrar, damas y caballeros, el último del día, el Choco Pie. $1, 500 colones, relleno de chocolate y caramelo. Pancito totalmente tostado. Ojo, buen chocolate, buen caramelo. Bueno, amigos míos, finalmente aquí se acaba el video de hoy. Me voy a explotar de tanta comida y voy feliz porque fue barato. Este es el más barato que me he encontrado entre todos los que hemos visitado, y eso que hemos estado en Pakistán, en India, Charlie, en India. Y nunca había visto un McDonald's más barato que este. Si no es el más barato del mundo, debe estar ahí en el top 2 o 3. Cuéntenme ustedes qué les pareció, déjenmelo todo por ahí abajo. Por cierto, como dato extra, todo lo que nos comimos es comida halal, que es preparada con el método musulmán para que los musulmanes puedan comer. Incluso dentro del McDonald's había un espacio para orar, un espacio de oración y toda la cuestión, porque es un país principalmente musulmán. No se olviden de suscribirse, compartir el video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Estamos en una cuenta regresiva, ya ustedes saben más o menos para qué. Pura vida y besitos de alguien que va a explotar.